Bueno, que podamos estar aquí en esta noche de miércoles. Empezar con el estudio de la palabra del Señor en esta tarde, ¿te parece? Y me encantaría, por favor, que fuéramos al libro de Segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel, si me haces el favor. Capítulo 16. El día de hoy, si el Señor lo permite, estaremos estudiando el capítulo 16 del segundo libro de Samuel, del versículo 15 hasta el versículo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo del 15 al 23. ¿Ya lo tenemos? Fíjense, déjenme, si me haces el favor, si me permites, dar inicio de la siguiente manera con mi introducción. Antes quiero hacer una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Hemos estado hablando de cómo David está sufriendo una persecución a manos de su hijo Absalón. No sé si lo recuerdas, si lo hemos estado viendo. Es un acontecimiento que se lleva a cabo. El libro de Samuel utiliza 4 capítulos de este libro y de este acontecimiento. David nuevamente entra en persecución. Primero fue por Saúl y ahora es por Absalón, ¿no? En esta ocasión, y Absalón es su hijo, uno de los hijos consentidos de David, ¿no? Heredero del trono, pero él quiere arrebatarle el trono a su papá y entra en esta persecución. David está huyendo y Absalón va rumbo a Jerusalén. Hoy veremos cómo Absalón llega a Jerusalén, a entrar y a la capital, a gobernar, ¿en dónde? Ya en el trono, ¿no? A hurtar el trono de David. Pero esto es bien interesante y es de esta forma quiero iniciar mi introducción. Amados hermanos, fíjense, en Jerusalén se encontraba el arca del pacto. ¿Tú sabes qué es el arca del pacto? ¿O qué era el arca del pacto? El arca del pacto, déjame entrar en este preámbulo explicando un poco de lo que era el arca del pacto. Cuando el pueblo de Israel, no sé si tú estés enterado de esto, estuvo de esclavo en Egipto, sufrió de esclavitud en Egipto y estuvo ahí por muchos años, mucho tiempo estuvo de esclavo en Egipto y Dios mandó un libertador y ese libertador se llamó, ¿cómo? ¿Te acuerdas? Moisés. Hay películas de ello y levanta Dios a Moisés, lo manda y vienen las famosísimas plagas, ¿sí? En contra del faraón y todo el imperio de Egipto. Y huyen. Bueno, cuando se va el pueblo de Israel, sale de Egipto, se van al desierto y allá duran años. Pero esto es interesante, ¿por qué? Porque Dios le da instrucciones al pueblo de Israel. Y hay algo muy interesante aquí, ¿por qué? Porque Dios le dice a Moisés que prepare el arca del pacto. ¿El arca qué era? Era una caja, en donde estaban 2 querubines y ahí iba a bajar la presencia de Dios. Era un tabernáculo, un templo movible de lonas y estaba dividido por el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Ahí nadie podía entrar porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí descendía, ahí se ofrecía, entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer el sacrificio de la expiación por el perdón de los pecados del pueblo de Israel, de todos, una vez al año. Si entraba cualquier otro sacerdote o cualquier otra persona, moría, porque Dios lo fulminaba por su santidad, su sola presencia. Entonces esa arca, mis amados hermanos, estaba en el reino de Jerusalén, trasladándonos ahora en el segundo libro de Samuel, capítulo donde nos encontramos en el capítulo 16. Esa misma arca ya estaba en un templo, en Jerusalén, no estaba en el templo todavía porque el templo no se había construido en esta época, seguía en este tabernáculo hecho de mantas, de lonas especiales, y ahí estaba, pero estaba en Jerusalén, no se movió. No sé si te acuerdas, ya lo vimos en el segundo libro de Samuel, que los sacerdotes sacaron el arca para irse con David, pero David la regresó, les dijo, no, regresen, ustedes quédense en Jerusalén, no tienen que estar conmigo, ustedes váyanse. Bueno, ahí estaba. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando el rey tenía un problema o una consulta, iban a solicitar consejo
¿A dónde? Con el arca del pacto, porque ahí estaba la presencia de Dios, ¿sí? Ellos iban con el sumo sacerdote, iban a preguntar qué era lo que Dios quería que hicieran, si salían a guerra, si no, etcétera, etcétera. Pero el rey tenía consejeros. ¿Un consejero quién era? El consejero era una persona que se encontraba con él, es su mano derecha, y cuando el rey tenía una duda, ¿a quién acudía? Al consejero. Ojo, para el pueblo de Israel, el único consejero debía de ser Dios. ¿Sí me explico? Y esto era por ley. Todos los reinos tenían consejeros. Y el rey de Israel tomó consejeros para él. ¿Quién era el rey? David. Consejeros. Tomó a Usai y tomó a Ahitofeles. Y hoy veremos la historia de estos dos personajes. ¿Por qué? Porque, fíjense, aquí la Biblia dice que para David, la palabra de el consejero Ahitofeles era como la palabra de Dios para él. Imagínate el valor que le había dado a un hombre llamado Ahitofeles. Quiero que vayamos a segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, para confirmar lo que te estoy mencionando. Verso 23, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice, y el consejo que daba, ¿quién? Ahitofeles, en aquellos días era como si se consejase, ¿qué? Fíjate. A ver, ¿a quién debían de consultar? A Dios. Pero fíjate lo que significaba para ellos el consejo de Ahitofeles. Checa lo que dice. Versículo después del punto. Así era todo consejo de Ahitofeles, tanto con David como ¿con quién? ¡Hala! ¡Qué bárbaros! Vamos a ver algo muy interesante el día de hoy. De esta manera es mi introducción. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Qué significa escuchar? ¿Tú sabes lo que es escuchar o no? Hay personas que no les gusta escuchar. Oír es una cosa, escuchar es otra cosa. Pero no dejan ni siquiera hablar. ¿Tú te has encontrado con ese tipo de personas? Que llegas, te saludan, hola, ¿cómo estás? Bien, y ya se toman, y se agarran, habla, y terminan de hablar, bueno, me dio gusto saludarte, luego nos vemos, y se van, oye, espérame, no te dije cómo estaba, solamente te dije bien. No sé si tú te has topado alguna vez con ese tipo de personas. Ahora bien, hay personas que no te ni poner tus argumentos ante nada, se quieren defender sus posturas porque ellos creen que están en lo correcto siempre. ¿Te ha tocado estar con esas personas alguna vez? ¿Sí o no? A lo mejor tú eres una de esas personas y dices, ay, ¿por qué vine? Mejor ya me voy. Hoy vamos a hablar de escuchar. Es algo muy sencillo, pero es que es una realidad. Pocas personas saben escuchar hoy en día. Pocas personas sabemos escuchar. Nos enojamos cuando nos confrontan, ¿a poco no? Que nos dicen una realidad. Quiero recalcar esto. Hay personas que es que yo soy muy claridoso, pastor. Usted me cae mal y yo soy muy claridoso, lo tenía que decir, una disculpa, pero yo así soy. No, a ver, eso es ser grosero. Una cosa es ser grosero y otra cosa es ser claridoso. Tú puedes ser claridoso siendo amable y amoroso. ¿Sí o no? Tú puedes decir, mira, ¿sabes qué, hermano? Híjole, tengo alguna circunstancia contigo, me gustaría hablar de manera particular, ¿no? Y poder conversar, ¿sí? A decir, usted me cae mal, pastor. Que Dios le bendiga. Eso es ser grosero. Esto es muy diferente, amados hermanos. ¿Por qué? Hay personas que no saben escuchar, personas que quieren hablar, porque ellos piensan que tienen la razón siempre. Esto, ¿qué significa escuchar? La mayoría de las personas tenemos la dicha de escuchar. Todos tenemos la capacidad de escuchar gracias a Dios, incluso aquel que no puede hablar. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje especial, pero él sabe escuchar. Esas personas saben escuchar. Todos nosotros podemos escuchar,
Todos sabemos escuchar, como también sabemos hablar. De alguna u otra manera, el niño que es de brazos sabe hablar, no sé, y se da a entender. ¿A poco no? Cuando tiene hambre, ¿qué es lo que hace el niño pequeño de brazos? ¿Cómo? No te dice quiero comer, ¿verdad que no? Porque no puede, pero lo que puede hacer, sí lo hace. ¿Y qué es lo primero que hace? Llorar. Se está dando a comunicar, porque quiere que lo escuchen. Todos tenemos la capacidad de escuchar. Todos los seres humanos, todos, incluso los animalitos. ¿Tú sabías eso? Tú le hablas a tu perrito, le hablas a tu gatito. Si le dices churrumais, supongamos que se llama churrumais, se llama algún perrito churrumais o un gatito churrumais. No tengo nada en contra de churro, pero le dices churrumais y ¿qué va a hacer? Va a empezar a mover la cola, ¿a poco no? Y se va a venir contigo. Te escuchó, te atendió. Hermanos, todos tenemos esa capacidad. Podemos escuchar música, tenemos capacidades para escuchar un podcast que están de moda, tenemos la capacidad para escuchar una nota de voz, de WhatsApp, ¿a poco no? Tenemos la capacidad, pero también podemos escuchar no solo sonidos externos, sino también tenemos la capacidad de escucharnos a nosotros mismos de manera interna. ¿Tú sabías que la persona con la que más hablamos somos nosotros mismos? Y no digo que hablemos audiblemente. Hay personas que, como yo, hablamos audiblemente y generamos un diálogo con nosotros mismos. Y algunas personas, a mí me ha tocado ver personas que van caminando y van hablando. Y no están hablando por teléfono, van hablando consigo mismo. ¿Por qué? Amados hermanos, nosotros tenemos la capacidad también de hablar con nosotros mismos. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Fíjense, nosotros tenemos una vocecita interna que habla constantemente con nosotros. Es nosotros mismos hablando con nosotros mismos. No es nuestro ángel de la guarda. Ay, es que mi angelito me dijo, y el diablo por acá a la izquierda y a la derecha el angelito. No, eso no existe, hermanos. Eso no existe. Eres tú. Si te enojas con una persona, ¿qué es lo primero que haces? Tú mismo te empiezas a contaminar. ¿Sí o no? Ay, es que es esto, es lo otro, es esto, es ta, pero eres tú mismo o tú misma quien está hablando consigo misma, y tú misma o tú mismo te estás contaminando a ti mismo. Tenemos la capacidad para escuchar a la comadre, al compadre que es inconverso, pero cuando vamos a escuchar la voz de Dios, no, ahí no me gusta, porque cuando quiero escuchar la palabra de Dios, me va a confrontar con mi realidad. No me va a decir lo que yo quiero escuchar. ¿Sí me explico? Y eso no me va a agradar. Y como no tengo cómo rebatir, ¿sabes qué? Ahí muere. Mira, ¿has ido alguna vez a una compañía telefónica y has discutido con el que te ha atendido porque te han dado un mal servicio? O no nada más una compañía telefónica, con lo que sea, que te han dado un mal servicio. ¿Verdad que no es el dueño? ¿Verdad que no? Quisieras tener al dueño enfrente para decirle. Bueno, hermano, pues, ojalá y no, ¿verdad? Pero tú quisieras hablar con el dueño de manera personal. Pero te da la cara alguien más, ¿sí o no? Y él, como es un empleado, amablemente, ¿qué hace? En algunas ocasiones, te escucha. ¿Sí me explico? Entonces, amados hermanos, aquí es donde está la cuestión, y es a donde quiero llegar, familia. ¿Cuál es la voz que nosotros escuchamos constantemente? Esto es muy importante, porque la Biblia nos dice que el corazón engañoso es más perverso que todas las cosas. Esto lo dice Jeremías, palabras más, palabras menos, en el capítulo 17, versículo. El corazón es engañoso y es perverso. Cuando se refiere la palabra de Dios al corazón, no se refiere al órgano, no se refiere al músculo, se refiere a ¿qué? Al interior, a ti, a tu persona. Eres perverso, amado hermano. Yo soy perverso. Ahora, fíjate, esto yo no lo digo, lo dice la palabra misma.
Ahora Jesús también lo dijo e hizo mención de esto en el Evangelio de Mateo capítulo 15 verso 19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Dice que los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, del corazón. ¿Por qué, amados hermanos? Porque así somos en realidad. Somos seres caídos, personas que tendemos al mal, a la riña, a buscar defender lo nuestro nada más. Ahora bien, esto es muy interesante y mi oración del día de hoy es que Dios prepare nuestro interior para poder escuchar su voz y aprender a silenciar las voces de afuera y nuestra propia voz interna, aprendiendo a discernir y a someternos a la sagrada palabra de Dios. Miren, el sermón tiene 2 puntos. Es un sermón muy sencillo, es muy práctico lo que veremos el día de hoy, y me fascina. ¿Por qué? El punto número 1, el espía de David. David mandó un espía para esta sección, del versículo 15 al verso 19. Y el punto número 2 es el consejo del hombre en contra del consejo de Dios. Amados, del verso 20 al 23. Quiero terminar mi introducción de esta manera. ¿Qué consejo es mejor? ¿El del hombre o el de Dios? ¿Mande? El de Dios. Definitivamente. Si Dios dice no lo hagas, y tu compadre o tu comadre dice no pasa nada, usted hágalo, usted tiene derecho, ¿cuál será mejor? ¿El del la comadre? No, ni tampoco el del compadre. El de Dios. El de Dios. Miren, hoy en día se dice que tenemos que seguir a nuestro corazón. Las personas lo dicen. La gente lo dice. Sigue tus deseos, sigue tus instintos. Tienes derecho a ser feliz mientras no le hagas daño a nadie. Pero ¿sabes? Ahí no se encuentra la felicidad. La felicidad está en Cristo, en Dios, en el Señor. Quiero irme a la primera parte de mi sermón. El espía de David, versículo 15 al 19, y vamos a leer el texto, por favor. Y Absalón, en el versículo 15, capítulo 16. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron ¿en dónde? En Jerusalén. Y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai, tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Husai, amados hermanos, Ahitofel, miren, Ahitofel era consejero de David y Husai también, pero Ahitofel le hizo una mala jugada a David y se rebeló en contra de él y se fue con Absalón. ¿Sí me explico? Pero Husai no. Es más, en el texto bíblico, en 2 de Samuel, capítulo 15, vemos cómo Husai sale al encuentro de David y le dice, yo estoy aquí contigo y yo quiero irme contigo. Y David lo manda a Jerusalén y le dice, espera a Absalón porque tú me vas a ayudar con el consejo de Ahitofel. Cuando con Ahitofel dé un consejo, tú vas a estar ahí y vas a correr con los sacerdotes de ahí en Jerusalén y ellos me van a venir a decir lo que va a pasar o lo que van a hacer Absalón y Ahitofel. ¿Sí me explico? El espía era Husai, amigo de David. Pero fíjate lo que dice Husai, sin decir mentiras. Me encantó esto. Checa, versículo 18. Y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligere, ¿quién? Jehová. Seré yo, y con él quedaré. Y luego dice, ¿y a quién había yo de servir? No es a su hijo servido delante.
así seré delante de ti. ¿Por qué digo sin mentiras? Porque en el verso 18 es clave. A Absalón no lo eligió Jehová, ni lo eligió el pueblo. Él se autoproclamó. ¿Sí me explico? Y Usai lo que está diciendo es, le dice Absalón a Usai, oye, pero ¿por qué vienes conmigo? Tú eres amigo de mi papá, ¿por qué no te fuiste con él? O sea, David. Y dice, ¿cómo? Yo me quedaré con aquel que elija Jehová. ¿Y quién había elegido Jehová? A David. Sí, no está diciendo mentiras. Y también me quedaré con el que haya elegido el pueblo. A Absalón no él se autoproclamó, ni tampoco el Señor. Pero dice, si a ti te han elegido, pues yo te serviré a ti. ¿Qué mejor? Eres el hijo de mi Señor. Ojo, Usai era espía de David. Y aquí viene esta parte muy interesante, amados hermanos, porque es digno de escuchar estas palabras de Usai. Usai no está dándole la espalda a David, él está siendo fiel a lo que el Señor había mandado. No escuchando consejo de hombre, ni Usai se apresuró para lanzar un consejo, sino que esperó, proclamó y declaró la verdad. Y yo quiero mencionarte algo para punto, amados hermanos, en todo esto. Familia, la verdad siempre va a ser mejor, siempre. Hay que aprender a usarla para poder enfrentar las circunstancias de la manera más sabia posible. Pero la verdad, por más dolorosa que sea, siempre será lo mejor. Siempre enfrentemos las cosas con la verdad. La verdad no es tu verdad. La verdad es la verdad dirigida por la palabra de Dios. Si tú tienes que enfrentar algo, siempre trabaja con la verdad, pero esta verdad siempre dirigida por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo mejor que podemos hacer. Ojo, no seas grosero ni grotesco. Sé sabio y amoroso, como lo fue Usai. Y esto aprendemos de Usai. ¿Sí me explico? Quiero ir a lo siguiente. Y mi segundo punto, el consejo del hombre. Aquí quiero enfocarme un poco más. Entonces dijo Absalón, ¿a quién? A Aitofel, en el verso 20. Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Fíjate lo que le dice Aitofel a Absalón. Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre. Dejó para guardar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¡Wow! Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos ¿de qué? De todo Israel. ¿Qué hizo? El consejo de Aitofel. Fíjate, hazte aborrecible a los ojos de tu papá. ¿Cómo? Teniendo intimidad con todas sus concubinas. ¡Wow! El consejo de Aitofel fue un consejo de un hombre perverso. Algunos comentaristas hacen mención que Aitofel quería vengarse de David. Y él era vengativo y quería vengarse de David. Sabía quién le iba a obedecer. ¿Qué mejor que poner en contra a su hijo con contra de su propio padre? Y él tomó el consejo de Aitofel. Quiero entrar en esto un poco, amados hermanos. Miren, familia, una persona que no es conversa siempre te va a dar consejos. Si tienes amigos que no son cristianos, te van a dar consejos. Yo te quiero decir algo, ten mucho cuidado con esos consejos. De verdad, ten mucho cuidado con esos consejos. ¿Has tenido amigos, familiares que no son creyentes, que te han dado consejos alguna vez? Que te han dicho, mira, no, haz esto, no, eso no se hace, mejor haz esto otro, incluso teniendo más edad que tú. Pero amados hermanos, Aitofel era más grande que Absalón. Y fíjate el consejo que les está dando. Fíjense, el hombre perverso, me gustó esto de un comentarista, el hombre perverso va a tender siempre a decir lo que tú quieres escuchar, siempre, para sobar tu corazón,
para sobar tu pecado. Siempre. Haz esto, haz lo otro. Con la palabra de Dios, nunca filtrado con la verdad. Siempre con sus propias convicciones. No estoy diciendo que no se tome en consideración, pero lo que sí estoy diciendo es que se analice con la palabra de Dios. ¿Por qué? Quiero mencionarte algo. Todas las personas hemos sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Todas. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos bondad en nuestro corazón. Todos los seres humanos. Eso no significa que seamos hijos de Dios. ¿Sí me explico? Todos los seres humanos tienen cierta bondad, tienen cierto grado de benevolencia, de bondad, pero no significa que sean cristianos. Por eso digo, todo consejo que no provenga de la palabra de Dios hay que examinarlo con lupa, y la mayoría, yo te aseguro, no se van a tomar en cuenta. ¿Sí me explico? Cuidado con esos consejos. Aitofel dio un consejo aborrecible y Absalón se convirtió en una persona aborrecible ante los ojos de David. Pero te digo algo, David lo amaba. Y a pesar de que se convirtió en un hijo aborrecible por lo que hizo, por el pecado que cometió en contra de su padre, ¿sabes? Más adelante en la persecución en contra de Absalón, David le dijo a sus valientes, tráiganmelo vivo. Yo lo quiero, es mi hijo. Por favor, tráiganmelo acá. David amaba a su hijo. Y eso es maravilloso y lo veremos la próxima semana. Y en las próximas semanas. Porque esto es importante y apunta muchísimo a la redención. Ahora, quiero continuar con esto y entrar en mis conclusiones. El consejo perverso de Aitofel estaba siendo utilizado por Dios para la ejecución de juicio. Definitivamente contra David, porque esto que se estaba presentando aquí ya se lo había declarado Natán, el profeta, cuando David se acostó con Betsabé. ¿Sí me explico? Quiero que vayamos a estos versos en segundo libro de Samuel, capítulo 12, por favor, versículo 11. 12:11. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. ¿Listos? Natán amonesta a David. ¿Por qué? Porque tuvo intimidad con la mujer de Urías. ¿Te acuerdas de esto? Con Betsabé. Checa. Así ha dicho Jehová: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno, ¿qué? Y eso es lo que pasó. ¿Cómo? ¿El Señor se está vengando? Espérame. Yo te lo dije cuando vimos esto. La gracia no es licencia para pecar. ¿Sí me explico? O sea, el yo ser hijo de Dios no significa que yo tengo el derecho de cometer pecado y hacer lo que se me venga en gana. Al cabo ya soy salvo. No, en la casa de Jehová hay reglas. ¿Sí me explico? Amados, ¿a poco no? En casa de nuestros padres había reglas. ¿Sí o no? Había reglas. ¿Por qué en la casa de Dios no puede haber reglas? Eso es algo que a mí se me opone. Es tan sencillo. Si Él es padre, Él es rey y somos parte de su pueblo, somos sus hijos, Él quiere decir que es nuestro papá, entonces Él que va a poner reglas. ¿Sí o no? Porque somos sus hijos. Y si un hijo se porta mal, ¿qué nos pasaba a nosotros como nuestros padres? ¿Qué nos pasaba? ¿Nos qué? Nos castigaban. ¿A poco no?
Hebreos capítulo 12 lo dice. Si a nosotros, cuando éramos hombres, cuando éramos hijos, nuestros padres nos castigaban, ¿por qué el Señor nosotros lo vamos a cuestionar si Él le place castigar a sus hijos? Deberíamos darle gracias a Él cuando somos castigados por Él. ¿Por qué? Porque eso afirma que somos sus hijos, porque el Señor, al que ama, disciplina. Si no nos disciplinara, no fuésemos sus hijos. Lo dice Hebreos. No sé si me explico. Y está enfrentando su disciplina. Lo vi la semana pasada con ustedes y les dije lo siguiente. Hubo un hombre descendiente de Saúl, más bien de la tribu de Benjamín, que salió maldiciendo a David. Y dijeron, uno de los valientes de David le dijo, ¿quieres que lo mate y le corte la cabeza? ¿Te acuerdas que lo vimos? Y dijo, no, déjalo que me maldiga, yo me lo merezco. Porque David traía esto y sabía que Dios usaba todo, porque él había cometido pecado delante del Señor. La gracia divina no es permiso para pecar. Obviamente Absalón hizo mal. ¿Sí me explico? Absalón hizo mal. Absalón no hizo lo correcto ante los ojos de Dios, ni ante los ojos de su padre. ¿Sí queda claro esto? Vamos a regresar, por favor, al segundo libro de Samuel, en capítulo 16, en donde nos encontrábamos en el versículo 23, si me haces favor. Esto es lo más abominable del texto, amados hermanos. Versículo 23, y lo leímos en mi introducción. El consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. ¡Wow! Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Esto es impresionante y es muy abominable. Tú puedes decir, ¿pero por qué? Fíjate, tenemos que aprender a escuchar con atención, amados hermanos. Nosotros escuchamos a muchas personas todos los días. Hoy, con la tecnología que tenemos de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes, escuchamos muchas cosas todo el tiempo. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas tú escuchaste hoy? Aparte de las personas que estaban a tu alrededor. Sí. Entre groserías, entre cosas medias que edifican, entre alguna predicación por ahí, viste alguna imagen, algún pensamiento, viste algún post, escuchaste un podcast, escuchaste algo, una canción, lo que sea, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas escuchaste el día de hoy? Pero no solamente eso, ¿cuántas cosas dialogaste contigo mismo hoy? ¿Cuántas? Que si esto, que si lo otro, cómo me irá esto, juzgaste, que no hablaste. Checa, esto es bien interesante. ¿Por qué? Escuchamos muchísimas cosas y las cosas que nos interesan les ponemos. Existen algunas personas que no les gusta escuchar. ¿A qué voy con esto? El corazón es orgulloso y esa es la base de esto. Si a ti no te gusta escuchar y te gusta que te escuchen, es por el orgullo que existe en tu corazón. Si tú eres una persona que se aferra a que tienes siempre la razón y que siempre tienes la verdad contigo, amado y amada, déjame decirte algo que dice el salmista: el orgullo precede a la caída. ¿Qué significa esto? Aitofel, orgulloso, él sabía que la palabra de él valía como consejero y que el rey iba a actuar, en este caso Absalón iba a actuar como él lo dijera, como él hablara, y habló, y él logró que el hijo de David se hiciera un hombre aborrecible ante sus ojos por un consejo de un hombre perverso. Quiero mencionar esto. Teniendo Absalón el arca del pacto con él, Absalón no fue con los sacerdotes, él fue con un hombre. Y allá va lo siguiente: cuando tú tienes
a Dios delante de tu presencia, ¿por qué acudes a otras voces cuando tienes a Dios delante de ti para pedir un consejo? ¿Sí me explico? Si tienes un problema, ¿sabes hoy quién se ha convertido en nuestro principal consejero? ¿Quién crees? ¿No? El teléfono. ¿Sí o no? El WhatsApp. El teléfono. Me duele la pierna derecha, me duele el hombro. Y ahí le pones, ¿no? ¿No has buscado consejos así? Parece, tengo cáncer, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Es que aquí lo leí. ¿De quién? Esto, ¿qué hacer? ¿No? Y ahí sale una persona que dice que es no sé quién y ya le crees porque tiene 11 de vistas y dices, ¿es verdad? No, amados hermanos, eso no es cierto. El teléfono, las redes sociales se han convertido en nuestro principal consejero. ¿Sí me explico? Amados hermanos, tenemos... ¿Sabes? Hoy nuestros consejeros no se llaman Aitofel, ni se llaman Usai, pero sí se llaman teléfono celular. Sí se llama compadre, comadre, amigo, amiga, familia, etcétera. Así son. ¿Sí me explico? Así somos. Te lo dije y tú lo dijiste. Te lo pregunté y tú lo dijiste. ¿Qué consejo será mejor? ¿El del hombre o el de Dios? ¿Y por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo buscas? Es que lo tienes. Absalón tenía el arca del pacto en Jerusalén. Era nada más avanzar, decirle a los sacerdotes, ¿qué tengo que hacer? Pero como iba a ser confrontado directamente por Dios, dijo, no, prefiero el consejo de Aitofel. ¿Y sabes qué pasó? Se hizo aborrecible ante los ojos de su padre. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Escuchamos muchas voces, escuchamos nuestra propia voz interna, escuchamos a nuestra propia conciencia, entre comillas, porque es lo mejor. Todas las religiones, excepto esta, dicen, encuentra tu interior. ¿Has escuchado esa frase? Y te dirigirá hacia dónde tienes que ir. No. No es cierto, te va a dirigir al caos, al caos. ¿Tú por qué crees que el consejo que le dio a Aitofel a Absalón? ¿Por qué crees? Porque a Absalón le gustaba esto, le dio por su lado. No sé si me explico. Es muy probable que le dio por su lado. Y ahí Aitofel se aprovechó para vengarse de David. ¿Sí me explico? Amados hermanos, cuidado con lo que escuchas. Cuidado si te escuchas. Ojo, estoy hablando del teléfono, estoy hablando de las personas y las voces externas, pero cuidado contigo mismo, porque de eso también nos vino a librar nuestro Señor Jesucristo, de nosotros mismos. Mira, te voy a comentar algo. Termino. Hay personas que son tan sensibles, por poquito que te hagan, es más, ni te hacen, pero tú escuchas tu voz interior y piensas que te hicieron. ¿Has conocido, o a lo mejor tú eres una de ellas, cualquier realidad o parentesco con la realidad es diosidencia? El Espíritu Santo te está hablando. Lo traigo en mis notas, te las enseño. Hermanos, deja de escuchar tu voz. Aprende a escuchar al Señor, de verdad, porque es el mejor consejo que vamos a poder tener con nosotros. Ya lo tienes, ya lo tienes. Búscalo. Ay, hermano, es que tanta flojera leer. No, utiliza tu teléfono y ponle. Busca la Biblia. Hay tantas herramientas hoy para crecer en la piedad.
Cuando me refiero a crecer en la piedad, para crecer en la vida cristiana, hay tanto el día de hoy. Biblias de todas y por haber, gratis. Busca, te recomiendo una aplicación que se llama My Bible. M-Y, Biblia, Bible en inglés. Búscala, descarga, ahí tienes tantas Biblias, y gratis, la traducción que quieras. Hermanos, yo la uso para mi estudio. Utilizo mis medios, ¿para qué? Para crecer en la piedad. El YouTube, úsalo para la edificación de tu alma. No estoy diciendo que sea satánico el teléfono, no, pero tenemos que aprender a usarlo para crecer en la piedad. ¿Qué escuchas? ¿Qué hablas? Amados, aprende a escuchar lo santo, lo piadoso, lo puro, y edifícate por dentro. De la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Jesús lo dijo. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Perdóname, no te lo quería decir. No, sí lo querías decir. Por supuesto. ¿Has dicho eso alguna vez? No, es que sí lo traías adentro. Traías veneno. Ya lo querías escupir, pero no sabías cuándo. ¿Sí me explico? Perdón, es que no lo quería decir. No, ya lo querías decir. Sí lo querías decir. Y aprovechaste el momento y ¡pua!, lo aventaste. Por favor, amados hermanos, edifiquémonos en la piedad. Número 1. Número 2. Hermano, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios en la actualidad? ¿Que Dios puede hablar audiblemente? Por supuesto que sí, Dios es Dios. Dios puede hacer lo que quiera. ¿Sí me explico? Y lo hace. Checa, pero hay medios externos tan sencillos, amados hermanos. Y termino con esto. Número 1, leyendo tú, ¿qué crees? Tu Biblia. Oh, bendita palabra. ¿Cómo se lee la Biblia? ¿La palabra de quién? ¿Sabes por qué? Porque suena repetitivo, porque es la palabra que salió de quién? De Dios. Aquí está. Aquí está. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee audiblemente tu Biblia y vas a escuchar la voz de Dios audible a tu corazón. Lee tu Biblia y aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando leas tu Biblia, agarra tu Biblia, léela. No leas versículos aislados, léela con un orden. Y si quieres empezar a leer tu Biblia, empieza con el Evangelio de Juan. Léelo. Antes de leer, y ora al Señor. Dile, Señor, ayúdame a comprenderte. Tu Santo, haz la obra en mi corazón. Te lo pido. Y empieza a leer. Utiliza una libreta o en tu teléfono. Anota. Escribe cosas que no comprendas. Pregúntalas. Acércate a hermanos que tengan más tiempo en la iglesia. A mí me puedes preguntar si eres hermano, hermana. Acércate a Gaby, mi esposa, a Gina. Acércate preguntando dudas, que son diaconisas de la congregación. Acércate. Quiero preguntarte algo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios en la actualidad? Lee tu Biblia. Otra. Escuchamos la voz de Dios cuando somos expuestos a la palabra de Dios de forma audible. ¿Sabes cómo? Lo que estamos haciendo ahorita. Exponiendo tus oídos, tu corazón a la predicación de la palabra. Mi voz no es la voz de Dios. ¿Sí me explico? No. La palabra de Dios es la que estamos predicando aquí, y esa es la que hace la obra en nuestros corazones. ¿Sí queda claro eso? Por medio también de buscar el consejo dentro de la iglesia. Dios también habla por medio del consejo dentro de la congregación. Dios usa sus medios externos, medios ordinarios que usa, medios comunes y corrientes. Cuando hablas con un hermano, cuando hablas con una hermana. Miren, si tú tienes alguna circunstancia, pide consejo. Estamos para servirte. Con gusto te vamos a atender. De verdad. Amados,
Esto siempre y cuando el consejo sea bíblico. Y yo te recomiendo que si te acercas con una persona a buscar un consejo de la Biblia y no te da el sustento bíblico o el razonamiento bíblico, ¿sabes qué? No te da el consejo. Pero si te da el consejo bíblico que brota de aquí, te enseña el texto bíblico, ¿sabes qué? Tómalo, porque es un consejo santo. Otra, por medio de la providencia divina. La providencia, ya he hablado de la providencia de Dios aquí. La providencia de Dios es esto: Dios permite y orquesta todas las cosas comunes sin ser Él autor y causante del pecado. Eso es. Hermanos, Dios te ha hablado de formas así raras, cotidianas, ¿o no? ¿No te ha hablado así? O sea, cosas que te pasan, que de repente traes un problema financiero, por así decirlo, y ¡ay, Señor! ¿Y qué pasa? ¡Pum! Alguien te habla, te dice, oye, te voy a pagar este dinero, me pasas tu cuenta y y dices, ¡wow! ¿No te ha pasado ese tipo de cosas? Es un ejemplo. Muchas más. Dios te está hablando y te está diciendo, aquí estoy, tú eres mi hijo, yo estoy al pendiente de ti. ¿Sí me explico? Por esos medios también habla el Señor. Ahora, ten mucho cuidado con algo. Y quiero ser muy sensible en esto. Ten mucho cuidado con los sueños. Quiero decir, porque hay personas que creen que Dios puede hablar de muchas maneras, pero hay personas que piensan que porque sueñan a una persona, Dios está hablando. A mí me ha venido a decir, oye hermano, es que soñé con, ¿qué significará? Y dije, no, pues yo no soy chamán. Yo le he dicho, yo no leo las cartas ni esas cosas. Yo soy pastor. No, pero eso, es que, no, yo no. Mira, es que José soñaba, a ver, José era el soñador. José no soñaba sueños, soñó muy poquitos. No sé por qué se le llama así. O es que Daniel, pero Daniel también soñó muy poquitos sueños. O sea, hay muy poquitas personas que testificaron en la Biblia que tuvieron sueños, pero fueron con un fin en común. ¿Cuál fue? Salvar al pueblo de Dios. No fue de manera independiente ni individual. No sé si me explico, no fue la circunstancia individual. Es que soñé que se me cayeron los dientes. Y ahí vas con el teléfono. A ver, ¿qué significa el sueño que se me... Y ahí te salen chamanes y brujos y demás, puras cosas esotéricas. Ay, mira, me voy a morir. Y resulta que sí se murió fulano. Ay, pues eso sí es cierto. No permitas. Aprende a escuchar la voz de Dios. Eso se llama ocultismo. Y el ocultismo es... Las cosas ocultas pertenecen al Señor y las reveladas pertenecen a sus hijos. Aquí está la revelación en su palabra. Dios no habla por sueños. Tal vez, muy remotamente pueda suceder en alguna ocasión, pero va a ser algo muy específico, pero no es el común denominador. No sé si me explico. Ten mucho cuidado, por favor, con eso, porque luego se convierten en cazadores de sueños, cazadores de demonios también. Andan buscando tamucos por todos lados. Es que Dios está hablando y que un ángel y que... No, amados hermanos, no, eso no es cristianismo. ¿Sí me explico? Otra cosa, porque también hay personas que tienen el síndrome del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? Que andan buscando los defectos de los hermanos y los andan señalando y apuntándolos. Es que Dios me está hablando por el hermano. No sé si como recaderos de Dios. No sé si me explico. O sea, como si Dios les habla a ellos o a ellas para darle un mensaje al hermano o a la hermana. No sé si me explico. Miren, amados hermanos, te voy a decir algo. Eso se da en la exposición de la palabra, y en la reprensión
cuando un pastor tenga que llamarte la atención por alguna circunstancia. ¿Sí me explico? Bíblicamente, obviamente, no por todo. Pero ojo, ten cuidado con eso. Dios no tiene recaderos. Mira, nuestros padres nos buscaban directamente. ¿Sí me explico? Físicamente, hablar con nosotros. Cuando nos tenían que disciplinar o decir algo. Si mandaban un recadero, bueno, obviamente tenían sus defectos, pero Dios no es así. Pero ¿y los profetas? Pero ¿cómo Dios mandaba profetas? ¿Cómo Dios... Espera. En tiempos definidos. Hoy, a través de la iglesia, Dios habla, pero no somos recaderos. A mí me ha tocado alguna ocasión que personas me han comentado: oye, hermano, ¿no le ha dicho nada a Dios de mí? No, pues, no, ¿de qué? Pues, ¿de qué? Pues sí me ha dicho algo. ¿Qué? Que te congregues, hermano, fíjate. No has ido. O a veces que, oye, te mandó saludos Dios. Me gustaba mucho un pastor como me decía: oye, ya no te he visto en la iglesia. No, de hecho te mandó saludos el Señor. La otra vez que estábamos en la iglesia. Caray, y me aturdió, porque yo, oye, sí es cierto, ¿cómo voy? ¿No? Pero hermanos, amados, Dios no tiene recaderos. Dios trabaja con cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque le encanta al Señor trabajar de manera individual con cada uno de nosotros. ¿A poco no? Algo te va a hablar hoy. Algo. A mí ya me habló. Sigue hablando ahorita. Pero yo te aseguro que a ti, a todos nos va a hablar cosas diferentes, pero el sermón es el mismo. ¿Sí me explico? ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando de forma individual con cada uno de nosotros. Dios no tiene Aitofels, no tiene Usáis. Dios tiene hijos que nos acercamos gracias a los méritos de Cristo, a su presencia. ¿Y sabes qué? Él habla directo con nosotros. Amén. Número 1, hermanos, esforcémonos por ser humildes y batallemos por escudriñar más su palabra. Busquemos consejo sabio, de verdad, a través de las Sagradas Escrituras, de personas que nos edifiquen. Utiliza los medios ordinarios que tienes. Me refiero a medios ordinarios, tus dispositivos, utilízalos para cuestiones de edificación, ¿sí? Ahora, cuestiones que no necesariamente son religiosas y que no son malas. Películas, podcasts, transmisión, cualquier otra cosa, ¿sí me explico? Que no son malas. No necesariamente tienen que ser religiosas, ¿sí me explico? Pero sé celoso de tu corazón. ¿Sí queda claro? Porque le pertenecemos a Cristo. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, amado Señor. Hoy queremos ponernos en tus manos. Pedirte con todo nuestro corazón que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos ayudes a ser sabios, a ser sensibles a tu voz. Te pedimos con toda nuestra alma que nos enseñes a escudriñar en las Sagradas Escrituras tu consejo. Que las voces que nos aturden alrededor se queden calladas y mudas por ti, Espíritu Santo, y que nuestra voz interna sea siempre de crecimiento, enfocándonos y dirigiéndonos siempre a ti. Oh amado Señor, pecadores somos, y delante de tu presencia nos declaramos orgullosos, porque escuchar tu voz no queremos. Deseamos nuestra voz personal, pensando que somos mejores que la tuya. Perdónanos y ayúdanos, por favor, a ser sensibles a tu voz. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros oramos. Amén.